Soy Rosy de Borbolla y quisiera platicar contigo cuáles son las intenciones de Dios para este tiempo. No sé si te has hecho preguntas acerca de Dios está al control en medio de esto que está pasando, en medio de este caos, de esta crisis. No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez, pero hay algo que siempre viene a nuestra mente cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis. Y creo que muchos de nosotros estamos viviendo esta crisis, este caos, con ansiedad, con miedo, hay depresiones. He escuchado a muchas mujeres hablar acerca de cómo se sienten. Pero ¿cuáles son las verdaderas intenciones de Dios? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿Y cuáles son las nuevas buenas de Dios para este tiempo? Quiero invitarte a leer Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10, donde dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la única oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Por lo tanto, debe ser muy importante, debe ser algo tan poderoso que debe enseñarnos a nosotros algo muy especial. Dios desea que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Y te preguntas, puedes preguntarte, ¿qué pasaría si se hiciera su voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos? Pues la tierra se parecería al cielo y eso sería hermoso. Y esa es la intención de Dios, que en esta tierra, que aquí donde nosotros vivimos, se pueda hacer su voluntad. En este tiempo o aquí en la tierra no se puede hacer de manera tan especial como en el cielo su voluntad, pero sí se puede hacer de alguna manera. Y Dios tiene intenciones para este tiempo y las intenciones son de bien y no son de mal. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene la culpa de todo lo que nos está pasando, pero las intenciones de Dios son de bien, no de mal. ¿Y cómo yo puedo entonces conocer la voluntad de Dios para mi vida, para la creación, para mi familia, para los demás, para lo que está pasando? Quiero invitarte a pensar en un ejemplo. El siervo de Abraham, él salió a buscar a la esposa para Isaac. Él necesitaba traer a una esposa, entonces él tomó acción. Él lo que tuvo que hacer es accionar, obedecer. Y el Señor le iba guiando en el camino. O sea, él no dijo, ay, voy a ir un día, solo si Dios me guía, solo si Dios me dice, solo si Dios me habla. Él accionó, él obedeció. Y cada vez que él iba obedeciendo, el Señor le guiaba en el camino. No sabía ni siquiera qué iba a hacer, no sabía cómo iba a hallar esa esposa, no sabía cómo iba a ser ella, pero sí iba siguiendo las instrucciones de Dios mientras él iba por el camino, buscaba al Señor, Dios le guiaba y él seguía las instrucciones. Para eso entonces hay tres sencillas verdades. Primero, necesitamos buscar al Señor mientras vayas. La segunda cosa es escuchar su voz, estar muy pendiente a su voz y obedecer lo que te indique hacer. Muchos en este tiempo dicen, no tengo dinero, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Y nos cruzamos de manos y no hacemos nada. Pero ¿qué tal si alguien dice, voy a hacer panecillos, voy a empezar a hacerlos y los empieza a hacer? Tal vez no sabe cómo los va a vender, dónde los va a vender, pero mientras los está haciendo, está pidiéndole dirección a Dios para que le guíe y le diga cómo hacerlo, qué hacer, qué pasos dar para que él pueda tener éxito en lo que hace. Porque ¿qué es lo que tú tienes en tus manos ahora? Es lo que tenemos que usar y hacerlo. Y mientras él está haciendo, ya está tomando una acción, está también pidiendo dirección a Dios y obedeciendo lo que él le indique. Y cuando nosotros entendemos esta clave, podemos entender la voluntad completa de Dios. Porque entonces, cuando nosotros obedecemos poco a poco, lo poco que vamos entendiendo, lo obedecemos, lo ponemos en práctica, entonces vamos a poder ir entendiendo la voluntad de Dios poco a poco, paso a paso, y podemos entender la voluntad completa de Dios. Entonces, mientras yo camino, mientras yo actúo, también voy oyendo la voz de Dios.
Y por eso es muy importante que nosotros sepamos dónde podemos conocer las intenciones de Dios para este tiempo, dónde yo puedo conocerlo, dónde puedo ir. Nosotros tenemos aquí la Biblia y tal vez tú tienes la Biblia en tu casa. La palabra de Dios es para razonarla, para meditarla y para conocerla en nuestro corazón, en nuestra mente, pero además de eso, necesitamos aceptar la palabra de Dios para saber su voluntad. Si yo no la leo, si yo no la escudriño, yo no conozco la voluntad de Dios. Voy a estar muy lejos de su voluntad, de conocer su voluntad. Y la otra cosa que necesito hacer es dejarme guiar hacia la verdad por el Espíritu Santo. Él es el que me guía a la verdad, es el que me enseña, Él es el que me instruye cuando yo no puedo, cuando yo no sé. Y quiero que veas esta imagen, no sé si te identificas en algo o a lo mejor dices he visto algo parecido en algún lado, pero mira, aquí dice mi manera de reaccionar ante la crisis habla de la condición de mi corazón. Y yo le hablé a algunas mujeres esta mañana y les pedí que me pudieran ayudar diciéndome qué cosas habían ellos visto a su alrededor. Y mira lo que ellas me dijeron. Yo no sé qué problemas has visto tú en este tiempo y si puedes por ahí ponerlo también y reaccionar a esto con una respuesta. Ellas dijeron, sabemos vivir en sociedad fuera de casa, pero no sabemos vivir en familia. Otra dijo, nosotros sabemos reglas de comportamiento afuera, pero no las sabemos en un confinamiento. Y otras me pudieron expresar, surgen muchos divorcios, hay pleitos entre hermanas y entre hermanos, no sabemos qué hacer en casa, ya estamos desesperados, no sabemos cómo comportarse cuando estamos encerrados. Otras dijeron, falta de tolerancia, hay muchas fricciones, hay mucha violencia, hay mucho temor, hay un ambiente de incertidumbre, la gente se está preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Ahora qué sigue? No sé qué voy a hacer. Hay miedo de enfermarse, miedo a las crisis financieras. Hay una mirada, una mujer me dijo, hay una mirada en las personas de angustia. Tú puedes ver en sus rostros angustia, hay dolor por la pérdida de seres queridos. Hay economías muy quebrantadas. Es muy difícil ponerse de acuerdo en familia. Toda la manera como nosotros reaccionamos, todo eso tiene que ver con lo que hay dentro de nuestro corazón. Cómo nosotros reaccionamos a la vida, a las crisis. Alguien más me decía, ahorita en los juzgados hay muchos divorcios, pero además también hay muchas demandas porque hay violencia en los hogares. Y nosotros estamos reaccionando por lo que hay en nuestro corazón, porque de todo lo que hay en nosotros, de ahí mana la vida, lo que hacemos, lo que decimos, la manera como reaccionamos, cómo nos estamos comportando en nuestra casa. Y por eso podemos darnos cuenta que nosotros a veces hemos creído en verdades solamente relativas, en lo que dicen los demás, en lo que me dice el vecino, en lo que me dice un coach, en lo que me dice un mentor, en lo que me dice un psicólogo, en lo que me dice un consejero, en lo que se está saliendo en la televisión, en las noticias drásticas. Pero Dios tiene buenas intenciones, aún para los quebrados. Yo no sé cómo te encuentras físicamente, no sé cómo te encuentras de tal manera en tu corazón, en tu mente. ¿Qué quebranto tienes? Si estás en alguna ansiedad, en alguna depresión. Sabes que en este tiempo se está luchando tanto. Por eso las familias están teniendo muchos pleitos, muchas circunstancias tan difíciles que están sacando solamente su estrés a través de golpes, de palabras violentas. Pero Dios tiene buenas intenciones para nosotros, tanto físicamente en esas 4 áreas, física, social, aún en la sabiduría, qué es lo que yo leo, qué es lo que hago, sobre todo medito en su palabra. Pero entonces si medito en ella, si conozco la palabra de Dios, ¿estoy practicándola? Porque si yo estoy entonces practicándola, yo estoy siendo sabio. Si la estoy poniendo en práctica con mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, aún en los momentos de crisis, estoy siendo sabio. Pero también está preocupado por mi vida espiritual.
A veces nos preocupamos solo por la vida espiritual, pero a Dios le interesan todas, absolutamente todas las áreas de nuestra vida, porque Él tiene principios para la vida, para vivir una vida balanceada. ¿Sabes que los principios de éxito son tomados de la Biblia? La gente que tiene éxito en la vida tomó principios para tener éxito basados en la Biblia. Aquellos que están hablando de salud tomaron muchos principios de la Biblia, porque Dios tiene buenas intenciones para nosotros. Y por eso es muy importante saber que en la palabra del Señor dice en Romanos 12:2 que no nos amoldemos, no te amoldes, no te conformes, no te hagas, no te ajustes a lo que la cultura dice, como la manera como viven los demás, a la manera como actúan, lo que dicen las noticias, todo lo que hacen ellos. No te amoldes. Tienes que transformarte, tú tienes que transformar tu mente, tu corazón, renovando tu entendimiento. Y esto se hace no solamente una vez, porque a veces pensamos que somos transformados y renovados una vez, pero esto tiene que hacerse todos los días. Todos los días tenemos que ir al Señor, tenemos que ser ministrados, tenemos que ir a Él para que nuestros pensamientos sean renovados, a su palabra para ser renovados, cambiando las mentiras que hemos creído. ¿Cuántas mentiras has creído? Del no sé, no puedo, no sirvo, no voy a poder salir adelante, esto nos va a matar, ya no hay solución. ¿Cuántas mentiras estamos creyendo? Pero necesitamos cambiar todas esas mentiras por la verdad de Dios. La verdad de Dios nos dice otras cosas. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado capacidades para salir adelante. Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Él está contigo donde quiera que tú vayas. Aunque la crisis parezca tan difícil, aun cuando veamos las circunstancias que de verdad pareciera que no van a tener solución, en Dios todo tiene solución porque Él está preocupado de todas las áreas de nuestra vida. Entonces necesitamos cambiar esas mentiras por la verdad de Dios. Y qué importante es cuando hacemos eso, porque cuando cambiamos esas mentiras que hemos creído por la verdad de Dios, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero solamente se conoce cuando nosotros tenemos una relación personal con Él. Cuando tú y yo nos arrepentimos, reconocemos que Él es Dios, que yo no soy Dios, Él es Dios, yo no lo soy, que yo soy pecador por naturaleza, pero que además necesito pedirle perdón y arrepentirme. Y arrepentimiento quiere decir exactamente lo que hablamos hace rato, cambiar las mentiras por la verdad de Dios, empezar a cambiar esas creencias, esa manera de vivir por el camino que Dios quiere que yo ande. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, entonces puedo conocer su corazón, que también es bueno, es agradable, es perfecto. Puedo entender la cultura del reino, que Él es justicia, verdad y belleza. Y entonces nosotros podemos honrar a Dios en nuestra vida, ordenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque en este tiempo todo se distorsiona, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras acciones. Estamos actuando de manera incontrolable muchas personas y otras nos estamos escondiendo, otras estamos ocultándonos y preferimos no vernos, preferimos no hablar o preferimos tampoco platicar porque va a sacar lo peor de mí. Pero cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra, nosotros podemos honrarle, podemos amarle, podemos tener buenas relaciones con los demás, podemos cambiar todas las cosas negativas para que a Dios le honren por cosas piadosas en nuestra vida. Yo no sé, pero aquí dice, Dios tiene buenas intenciones para la creación y para todas las áreas de la vida en este tiempo, no solamente por tu vida espiritual, por tu vida económica, por tu salud. Yo no sé por qué crisis estés pasando tú. No sé en este tiempo qué situación personal, qué situación familiar, qué situación emocional,
qué situación de salud estés pasando en este momento, pero la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Porque es en la intimidad con Dios, es en cuando tú conoces el corazón de Dios, es cuando tú vas a tu Padre y tú puedes hablar con Él en confianza, a su oído, a su corazón, y puedes escucharle, cuando tú puedes tener intimidad con Él y conocer su corazón y conocer que todas las cosas que quiere para ti, para tu familia y para toda la humanidad solamente es el bien. Y quiero orar por ti, por tu salud, por tu economía, por tu bienestar. Dios, en esta tarde te damos gracias porque tú bendices la vida de cada familia, de cada persona. Ahí donde estás, Señor, yo te pido que si hay alguna necesidad, tú ministres su vida, que él pueda tener esperanza, que este hombre, que esta mujer pueda tener esperanza, pueda levantar sus ojos al cielo, pueda mirar a ti, Señor, y pueda pedir ayuda, porque cuando lo hace, Señor, entonces puede conocer tu buena voluntad, que es agradable, perfecta, Señor. Gracias. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están oyendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.